La palabra de hoy la leemos en Hechos 18 del 5 al 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Aquí vemos a Pablo pasando por una situación que posiblemente muchas veces nosotros hemos pasado, y es lo que ocurre cuando decidimos hacer lo que Dios no nos ha enviado a hacer. Recordemos que el ministerio de Pablo fue directamente para los gentiles, pero Pablo, en esta ocasión, él quería predicarle a los judíos. Dice que él entraba a la sinagoga y comenzaba a debatir con ellos la palabra, pero los judíos siempre terminaban acusándolo, terminaban queriendo apedrearle, terminaban discutiendo con él, no recibían la palabra, sino que decía que se oponían a él y que blasfemaban contra él. Entonces, él así, viviendo esta situación, fue que pudo reconocer que ya, a él no le correspondía los judíos, que no iban a recibir con él la palabra. Entonces él dijo en ese momento, bueno, me voy a limpiar, como nosotros decimos, me voy a limpiar las manos, ya no voy a estar en ese debate con ustedes, ya voy a dejar esto. O sea, él se dio cuenta de que no estaba funcionando, de que su asignación no le estaba cumpliendo como debía ser, no estaba llegando la palabra, porque en esa discusión, en esa contienda, la palabra no llegaba a ellos, simplemente terminaban en discusiones. Entonces él dijo, no está funcionando, me voy a dedicar simplemente a los gentiles. Y wow, eso fue lo que Dios le dijo desde el principio, dedícate a predicarle a los gentiles, no a los judíos. Pero a él, entiendo que él ahí estaba pasando por la situación que muchas veces nosotros pasamos cuando Dios nos da un ministerio o nos dice, yo creo que tú te encargas específicamente de hacer esto, o nos muestra una visión o un proyecto y queremos abarcar más o queremos hacer, expandirnos más de lo que Dios nos ha dicho o hacerlo de la manera en la que Dios no nos ha dicho. Y terminamos entonces en contienda, en discusión, desanimados, cansados, no vemos el resultado. Y esto nos deja claro que solamente nosotros vamos a tener éxito y a ver el fruto que Dios espera y el avance en aquello que el Señor nos envió a hacer. Pablo, a pesar de que él estaba predicando, él se sentía estancado y abrumado porque terminaba en discusión y en contienda, y la palabra no es para eso. Se supone que aquel que predica la palabra espera que las almas se arrepientan, que haya un cambio, una transformación en sus vidas, pero en cambio él recibía de parte de estos judíos problemas y discusiones, hasta que él pudo reconocer, bueno, voy a ir a hacer lo que Dios me dijo, me voy a los gentiles. Y ahí fue que él pudo ver la mano de Dios. Sabemos que él estableció muchas iglesias y fue con los gentiles, con personas que no eran judías. Y sabemos que cuando él iba a las demás naciones, a los demás países, Macedonia y a todos los demás, se recibía la palabra y la gente se convertía y él dejaba una iglesia establecida. Y vemos que ahí fue que él creció en aquello que Dios lo envió. Así que nosotros debemos aprender de eso, de Pablo, del error de Pablo, y entender que nosotros, si no hacemos lo que Dios nos envía a hacer, vamos a estar estancados y vamos simplemente a estar en contienda y en discusión constante con los demás. Porque cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado, entonces vemos el fruto, el crecimiento, el avance de esa bendición que hay en eso que el Señor nos envió a hacer. Así que no perdamos el tiempo queriendo abarcar aquello que Dios no nos ha enviado a hacer, sino vamos a enfocarnos en lo que el Señor nos ha asignado, porque solamente ahí daremos buen fruto y eso va a crecer y va a ser de bendición para Dios. Dios te bendiga.